Imagina por un instante que todo lo que te han enseñado sobre el encuentro más importante del cristianismo primitivo ha sido cuidadosamente editado, censurado y reescrito durante más de 1700 años. Imagina que las palabras exactas pronunciadas aquel día, los gestos compartidos, las miradas intercambiadas entre dos almas que reconocieron su misión divina, todo eso fue eliminado deliberadamente de los textos que hoy conoces como sagrados. ¿Por qué? Porque aquel encuentro contenía una verdad tan peligrosa, tan revolucionaria, tan contraria a los intereses de poder de la naciente institución eclesiástica que tuvo que ser borrada de la memoria colectiva de la humanidad. Hoy descubrirás lo que realmente sucedió el día en que Jesús de Nazaret y María Magdalena se encontraron por primera vez. Y déjame advertirte desde ya, lo que estás a punto de escuchar no aparece en ningún evangelio canónico. No lo escucharás desde ningún púlpito. No se enseña en ningún seminario tradicional. Porque, según los manuscritos preservados en las arelas de Egipto, según las tradiciones orales que comunidades perseguidas mantuvieron en silencio durante siglos, según los fragmentos que sobrevivieron a las hogueras de los concilios, aquel primer encuentro no fue lo que te han contado. María Magdalena no era quien te dijeron que era, y la naturaleza de su relación con Jesús contenía el secreto más celosamente guardado del cristianismo primitivo. Los evangelios canónicos apenas mencionan este momento. Marcos lo reduce a una sola frase. Mateo lo omite casi por completo. Lucas lo distorsiona intencionadamente. Y Juan, el más tardío de todos, lo envuelve en un simbolismo que oculta más de lo que revela. ¿Casualidad? No. Fue una estrategia ejecutada meticulosamente durante los primeros 4 siglos del cristianismo, cuando el poder político y el religioso se fusionaron para crear una narrativa oficial que pudieran controlar. Pero los textos prohibidos cuentan otra historia. Los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 revelan detalles que jamás debieron salir a la luz. Las tradiciones preservadas por los primeros seguidores de la gnosis cristiana mantuvieron viva la memoria auténtica, y los símbolos dejados en monasterios antiguos, catedrales y manuscritos iluminados por escribas valientes que se arriesgaron a dejar pistas, todos apuntan hacia la misma verdad explosiva. El día en que Jesús y María Magdalena se encontraron por primera vez no fue un encuentro casual entre un maestro y una pecadora arrepentida. Fue el reconocimiento mutuo entre dos iniciados espirituales. Fue el momento en que dos almas, preparadas durante vidas enteras para una misión cósmica, finalmente coincidieron en el plano físico. Fue el instante en que el Cristo masculino y el Cristo femenino se reconocieron como complementarios, necesarios el uno para el otro, destinados a revelar juntos el misterio más profundo de la divinidad encarnada. Y esa verdad fue tan peligrosa para el patriarcado emergente que construyó la Iglesia institucional que tuvo que ser destruida a toda costa. Hoy, después de casi 2 milenios de silencio forzado, esa verdad está empezando a emerger de nuevo, y tú estás aquí para presenciar este despertar. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos tiene el poder de transformar por completo tu comprensión del cristianismo, de la relación entre lo masculino y lo femenino en el camino espiritual y del verdadero mensaje que Jesús vino a entregarle a la humanidad. Bienvenido a la historia que jamás debiste conocer. ¿Quién era realmente María Magdalena? Antes de revelar lo que ocurrió en aquel primer encuentro, necesitas saber quién era realmente María Magdalena, porque la imagen que la Iglesia construyó a lo largo de los siglos, la prostituta arrepentida, la pecadora redimida, la mujer rota necesitada de salvación,
es una de las distorsiones históricas más exitosas jamás ejecutadas. Según los textos apócrifos preservados en la biblioteca de Nag Hammadi, particularmente el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, María era cualquier cosa menos una mujer rota. Era una mujer con considerables recursos económicos. Las tradiciones antiguas la identifican como originaria de Magdala, una próspera ciudad comercial situada en la orilla occidental del Mar de Galilea, conocida por sus industrias textiles y su procesado de pescado. Pero hay algo más que los textos tradicionales no te cuentan. Magdala era también un punto de encuentro entre diferentes corrientes del judaísmo del siglo I. Según las investigaciones de la doctora Marcela Zapata Mesa, directora de las excavaciones arqueológicas en Magdala, la ciudad mantenía conexiones comerciales con comunidades helenísticas, lo que sugiere un entorno culturalmente diverso. ¿Por qué es esto importante? Porque María Magdalena, procedente de este trasfondo cosmopolita y próspero, no era la mujer marginal que la tradición posterior representó. Era una mujer educada, con recursos, familiarizada con diferentes corrientes de pensamiento espiritual y filosófico que circulaban por la región. Las tradiciones gnósticas preservadas sugieren que María había buscado enseñanzas espirituales auténticas mucho antes de encontrarse con Jesús. Algunos textos apócrifos mencionan que había estudiado con maestros itinerantes, que conocía profundamente las escrituras hebreas y que su alma anhelaba una comprensión más profunda del misterio divino. No era una alumna vacía esperando ser llenada, era una buscadora preparada, esperando al maestro que pudiera reconocer su disposición. Y esa preparación no fue accidental. Según el Evangelio de Felipe y otros textos gnósticos, las almas no se encuentran por casualidad. Los grandes encuentros espirituales son el resultado de preparaciones que trascienden una sola vida terrenal. El concepto de syzygie en el pensamiento gnóstico, la idea de parejas espirituales complementarias destinadas a reunirse para completar una misión sagrada, era central en las enseñanzas de las primeras comunidades cristianas gnósticas. María y Jesús, según estas tradiciones, no se encontraron por primera vez aquel día. Sus almas se reconocieron, llevaban eternidades preparándose para ese momento. Y cuando finalmente coincidieron en el plano físico, cerca de las aguas del Mar de Galilea, en algún momento entre los años 27 y 29 después de Cristo, algo se activó en la conciencia cósmica que cambiaría el curso de la historia humana. Los evangelios canónicos silencian deliberadamente este contexto. Reducen a María a una figura secundaria, una entre muchas mujeres que seguían a Jesús y le asistían con sus posesiones. Una frase que en Lucas 8:3 parece describir un papel servil. Pero cuando lees los textos apócrifos, descubres algo radicalmente diferente. María no era una seguidora cualquiera, era la discípula más cercana, la que recibía enseñanzas que otros no comprendían, la que Jesús llamaba la que conoce todo. La Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III que preserva tradiciones más antiguas, contiene 46 preguntas formuladas por los discípulos a Jesús. De esas 46 preguntas, 39 las hace María Magdalena. ¿Casualidad? No. Era el reconocimiento de que ella tenía la capacidad de comprender enseñanzas que trascendían el entendimiento ordinario. Y ese reconocimiento empezó el día de su primer encuentro. Un día que la Iglesia institucional decidió enterrar porque revelaba una verdad inaceptable, que el camino espiritual más elevado requiere la integración de los principios masculino y femenino, no la dominación de uno sobre el otro. Que la revelación divina puede llegar a través de una mujer tanto como de un hombre. Que María Magdalena no era una pecadora redimida, era una maestra espiritual por derecho propio. ¿Habías escuchado alguna vez sobre el verdadero contexto histórico de María Magdalena como mujer educada y buscadora espiritual preparada? Cuéntamelo en los comentarios.
Me fascina saber cuánto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que apenas están despertando a estas revelaciones. El descubrimiento que lo cambió todo. Ahora necesitas entender por qué no conoces esta historia. En diciembre de 1945, un campesino egipcio llamado Mohammed Ali al-Zaman estaba cavando cerca de la aldea de Nagam Hammadi cuando su pala golpeó algo duro. Era una ánfora de cerámica sellada de aproximadamente 1 metro de altura. Dentro de aquella ánfora había 13 códices de cuero que contenían 52 textos en copto. Eran evangelios, enseñanzas, revelaciones y textos sagrados que habían sido enterrados alrededor del año 400 después de Cristo por monjes que sabían que aquellos textos estaban a punto de ser destruidos. ¿Por qué iban a ser destruidos? Porque en el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría envió una carta pascual a todas las iglesias bajo su jurisdicción. En aquella misiva, conocida como la Carta Festal 39, estableció por primera vez una lista cerrada de exactamente 27 libros que serían considerados el Nuevo Testamento canónico. Todo lo demás fue declarado herético y la orden fue clara: destruir todos los textos que no figuraran en esa lista. Los monjes del monasterio de San Pacomio, cerca de Nagam Hammadi, se enfrentaron a una decisión imposible. Aquellos textos habían sido preservados por generaciones porque contenían enseñanzas que ellos consideraban sagradas, pero la orden de destrucción venía respaldada por el poder del Imperio Romano que acababa de hacer del cristianismo su religión oficial, bajo Constantino. Desobedecer significaba persecución, tortura y muerte. Así que hicieron lo único que podían hacer: sellaron los textos en una ánfora de cerámica y los enterraron en el desierto, esperando que algún día, cuando el mundo estuviera preparado, alguien los encontrara. Pasaron 1578 años y finalmente, en 1945, aquellos textos volvieron a ver la luz del día. Entre ellos se encontraban el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás y el Diálogo del Salvador. La Pistis Sophia ya había sido descubierto antes, en el siglo XVIII, pero fue con Nagam Hammadi cuando el mundo académico finalmente accedió a una biblioteca completa del cristianismo primitivo alternativo. El Dr. James Robinson, que dirigió el proyecto internacional de traducción de los manuscritos de Nagam Hammadi, declaró que estos textos representan una ventana invaluable a la diversidad del cristianismo primitivo, antes de que una sola versión fuera declarada ortodoxa y todas las demás heréticas. ¿Y qué revelan estos textos sobre el encuentro entre Jesús y María? Algo que no aparece en ningún evangelio canónico. Según el Evangelio de Felipe, cuando Jesús y María se encontraron por primera vez, hubo un reconocimiento inmediato y mutuo. No era un maestro encontrando a una alumna, era el reencuentro entre dos seres que se habían conocido en dimensiones más allá del tiempo lineal. El texto dice: la Sofía, llamada estéril, es la madre de los ángeles, y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla con frecuencia. Los traductores debaten el significado exacto del término copto traducido como besar, pero todos coinciden que denota una intimidad y cercanía espiritual que los demás discípulos no compartían. El Evangelio de María va más allá. Contiene un diálogo donde Pedro le dice a María: «Hermana, sabemos que el Salvador la amaba más que a otras mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, aquellas que tú conoces, pero nosotros no». María entonces revela enseñanzas sobre la naturaleza del alma, sobre el ascenso a través de los reinos espirituales y sobre el camino hacia la gnosis que Jesús le había confiado en privado. Pero cuando termina de hablar, Andrés y Pedro cuestionan si Jesús realmente le habría dado esas enseñanzas a una mujer. Pedro dice específicamente: ¿habló realmente con una mujer en privado sin que lo supiéramos?
¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? Ahí está, el conflicto central que resultó en el enterramiento de estos textos. No era un debate teológico abstracto, era una lucha de poder por definir quién tendría la autoridad en la comunidad cristiana emergente, las mujeres que recibían enseñanzas directas de Jesús o los hombres que iban a construir una jerarquía institucional. La historia oficial dice que ganó Pedro, pero los textos enterrados en Nag Hammadi preservaron la otra versión, la versión donde María Magdalena era reconocida como la que conoce todo, como la discípula más cercana, como la portadora de enseñanzas secretas que Jesús no compartió con los demás. Y todo comenzó con aquel primer encuentro que los evangelios canónicos prácticamente borraron. El primer encuentro, la verdad oculta. Ahora finalmente podemos reconstruir lo que ocurrió aquel día. Según las tradiciones preservadas en los textos gnósticos y las narraciones orales mantenidas durante siglos por comunidades cristianas alternativas, el encuentro tuvo lugar cerca del mar de Galilea, probablemente en la región situada entre Magdala y Cafarnaúm. Jesús ya había comenzado su ministerio. Había pasado 40 días en el desierto tras su bautismo por Juan. Había empezado a reunir discípulos. Su fama como maestro y sanador iba en aumento. María Magdalena había oído hablar de él, pero no como lo escuchaba la multitud. Según el Evangelio de María y las tradiciones gnósticas, ella había tenido visiones. Había recibido mensajes interiores de que el propósito de su vida estaba a punto de revelarse. No buscaba sanación física, buscaba reconocimiento espiritual. Y aquel día, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez, sucedió algo extraordinario. Los textos apócrifos describen que cuando sus miradas se encontraron, hubo un momento de silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Jesús la miró y vio no a la mujer que los demás veían, sino al alma que había atravesado eones de preparación para estar en aquel instante. Y María lo miró y reconoció no solo al Maestro, sino a la contraparte espiritual que su alma había buscado a través de innumerables existencias. El Evangelio de Felipe utiliza una palabra específica para describir esta dinámica: syzygy, un término técnico del pensamiento gnóstico que se refiere a las parejas espirituales complementarias cuya unión revela aspectos de la divinidad que ninguna de las dos puede revelar por separado. No estamos hablando de romance en el sentido mundano, estamos hablando de algo mucho más profundo y sagrado: el reconocimiento mutuo entre dos seres que encarnan aspectos complementarios del todo divino. Jesús representaba al Cristo masculino, el Logos, el Verbo, la acción divina manifestada. María representaba al Cristo femenino, la Sofía, la sabiduría, la comprensión divina encarnada. Y cuando se encontraron, estos dos aspectos de la divinidad se reconocieron mutuamente en forma humana. Según la Pistis Sofía, Jesús le dijo en aquel primer encuentro: María, tú cuyo corazón se eleva hacia el reino de los cielos más que el de todos tus hermanos, te haré conocer los misterios de la luz. No era una promesa condicional, no era si te arrepientes, o si me sigues, o si me obedeces. Era un reconocimiento. Ella ya estaba preparada, su corazón ya estaba elevado. Lo único que faltaba era el encuentro físico para activar el conocimiento que su alma ya poseía. Y María, según los mismos textos, respondió no con sumisión pasiva, sino con preguntas profundas. Preguntas sobre la naturaleza de la luz, sobre el destino del alma, sobre el camino del ascenso espiritual. El diálogo del Salvador, otro texto de Nag Hammadi, preserva fragmentos de estos intercambios. María pregunta sobre la naturaleza de la visión espiritual, sobre cómo el alma percibe realidades más allá del velo material. Y Jesús le responde, no como un maestro condescendiente a una alumna ignorante, sino como un igual que reconoce a otro igual. Tú que revelas la grandeza de aquel que te reveló, habla libremente.
Ese era el tono de su relación desde el principio. No dominación, no jerarquía, reconocimiento mutuo. Y eso era precisamente lo que la estructura patriarcal emergente no podía tolerar. Porque si el modelo más elevado de relación espiritual era la igualdad complementaria entre lo masculino y lo femenino, todo el sistema de dominación jerárquica que la iglesia institucional estaba construyendo se vendría abajo. Por esta razón, aquel encuentro tuvo que reescribirse. Por esta razón, María tuvo que transformarse de igual espiritual en seguidora subordinada. Por esta razón, la iglesia inventó la historia de la prostituta y los 7 demonios. Una narrativa que no tiene fundamento histórico en ningún texto anterior al siglo VI. Pero los textos enterrados preservaron la verdad, y esa verdad está emergiendo ahora, casi 2000 años después. El día en que Jesús y María se encontraron por primera vez, no fue el encuentro entre un salvador y una pecadora, fue la reunión entre dos aspectos de la divinidad que se habían separado para cumplir una misión, y finalmente se reunían en forma humana. Y aquel mensaje fue tan peligroso, tan revolucionario, tan transformador, que tuvo que ser enterrado durante casi 2 milenios, hasta ahora. Las palabras intercambiadas. ¿Qué se dijeron Jesús y María en aquel primer encuentro? Los evangelios canónicos guardan absoluto silencio, pero los textos gnósticos preservan fragmentos que escribas valientes se arriesgaron a copiar y a esconder. Según el Evangelio de Felipe, en su primer diálogo extenso, Jesús le reveló a María el misterio de la cámara nupcial, un concepto que no tiene nada que ver con el matrimonio físico, sino con la unión sagrada del alma con el Espíritu Divino. El texto dice: si alguien se convierte en hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. Si alguien no la recibe estando en estos lugares, no podrá recibirla en el otro lugar. Aquel que reciba esa luz no será visto, ni podrá ser retenido. Era lenguaje cifrado. La cámara nupcial era el símbolo del estado más elevado de conciencia, donde los opuestos se reconcilian, masculino y femenino, espíritu y materia, cielo y tierra. Y Jesús reconoció en María a alguien que ya estaba preparado para entrar en ese misterio. El Apistis Sofía contiene un intercambio revelador. María pregunta: Señor, ¿cómo puede el alma conocer la naturaleza de cada región cuando asciende? Y Jesús responde, con una enseñanza detallada sobre los niveles de realidad que el alma debe atravesar tras la muerte física, los guardianes de cada nivel, y las palabras de poder que permiten el paso. No era una enseñanza para principiantes, era conocimiento esotérico reservado a iniciados avanzados, y Jesús la consideraba capaz de recibirlo desde su primer encuentro. Otro fragmento del Evangelio de María preserva palabras todavía más directas. Después de la resurrección, cuando los discípulos están aterrorizados y confundidos, María los consuela con palabras que Jesús le había dicho en privado. No lloréis ni os lamentéis, y no dudéis más, porque su gracia estará con ustedes y os protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, porque Él nos ha preparado y nos ha hecho verdaderamente humanos. La frase «nos ha hecho verdaderamente humanos» es profunda. Sugiere que la misión de Jesús no era crear seguidores obedientes, sino despertar la divinidad latente en cada ser humano. Y María lo entendió desde el principio. El Evangelio de Tomás, que muchos académicos creen que contiene algunas de las enseñanzas más antiguas de Jesús, contiene un dicho que ilumina esta dinámica. Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo de adentro como lo de afuera, y lo de afuera como lo de adentro, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del macho y la hembra una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Esta era la enseñanza central que Jesús compartió con María desde aquel primer encuentro. No se trataba de seguir reglas externas, no se trataba de pertenecer a una institución, se trataba de la transformación interior que integra todos los opuestos. Y María, según los textos gnósticos,
no solo comprendió esta enseñanza, la encarnó. El Evangelio de Felipe lo dice explícitamente. 3 siempre caminaban con el Señor: María, su madre, su hermana, y la Magdalena, llamada su compañera. Así, María es su hermana, su madre y su compañera. Este lenguaje simbólico no habla de relaciones biológicas literales, habla de arquetipos espirituales que María encarnaba en relación con Jesús. La Madre Divina, el aspecto nutricio de lo sagrado femenino; la hermana, el aspecto de igualdad; y la compañera, el aspecto de complementariedad sagrada. Las palabras exactas intercambiadas aquel primer día siguen siendo un misterio, pero el significado de aquel encuentro permaneció preservado en fragmentos textuales que sobrevivieron a 17 siglos de censura. Y ese significado es claro. Jesús reconoció en María a un ser espiritualmente preparado para recibir las enseñanzas más profundas del camino de la gnosis. No era una relación de salvador y salvada, era una relación entre 2 iniciados espirituales, cuya unión simbólica revelaba el misterio de la divinidad completa. El lugar donde tuvo lugar aquel encuentro no fue accidental. Según las tradiciones preservadas y los análisis geográficos de los textos, el encuentro ocurrió en la región del Mar de Galilea, probablemente entre Magdala y Cafarnaúm. Esta zona tenía un profundo significado espiritual en la tradición judía del siglo I. El Mar de Galilea era conocido como Yam Kinneret en hebreo, una masa de agua dulce con forma de arpa, cuyas aguas se consideraban poseedoras de propiedades sanadoras y espirituales. Las excavaciones arqueológicas en Magdala, dirigidas por la arqueóloga Dina Avshalom Gorni, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, revelaron una sinagoga del siglo I con un extraordinario relieve en piedra conocido como la Piedra de Magdala. Esta piedra, fechada entre los años 20 y 50 después de Cristo, contiene la representación más antigua que se conoce de la menorá del Segundo Templo de Jerusalén. ¿Por qué es esto significativo? Porque sugiere que Magdala no era simplemente una aldea pesquera, sino un centro de práctica espiritual sofisticada con conexiones directas a las tradiciones del Templo de Jerusalén. María Magdalena, procedente de este entorno, habría estado familiarizada con el simbolismo sagrado, las prácticas rituales y las enseñanzas espirituales que circulaban en esos círculos. Cuando ella y Jesús se encontraron en aquella región, no fue solo el encuentro entre 2 individuos, fue el cruce entre 2 corrientes espirituales. La tradición mística del judaísmo del Segundo Templo, representada por María, y la revelación profética renovadora, representada por Jesús. Las aguas del Mar de Galilea fueron testigos silenciosos de aquel reconocimiento mutuo. La brisa que volaba desde las colinas de Magdala llevaba consigo el aroma de una revolución espiritual que cambiaría el mundo, pero no de la manera que cuenta la historia oficial, porque la revolución más profunda de Jesús no fue establecer una nueva religión institucional, fue revelar que cada ser humano, hombre o mujer, judío o gentil, esclavo o libre, lleva en su interior la chispa divina que puede ser despertada. Y María Magdalena fue la primera en comprender ese mensaje en su totalidad. Por esta razón, según el Evangelio de Juan, el único evangelio canónico que preserva algo de esta tradición, Jesús le dijo después de la resurrección: «No me toques, porque aún no he ascendido al Padre, pero ve a mis hermanos y díselos». Ella fue la primera apóstol, la primera mensajera, la primera en proclamar la resurrección. No porque fuera la primera en llegar al sepulcro por casualidad, sino porque desde aquel primer encuentro junto al Mar de Galilea, Jesús había reconocido en ella a alguien capaz de portar el mensaje más profundo de su enseñanza. Un mensaje que los textos oficiales han distorsionado durante 2 milenios, pero que los lugares sagrados todavía recuerdan. Si algún día caminas por las orillas del Mar de Galilea, cerca de las ruinas de la antigua Magdala, y sientes una presencia especial, quizás estés escuchando el eco de aquel encuentro que cambió la historia espiritual de la humanidad. ¿Desde dónde estás viendo este video?
Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas alrededor del mundo. Escribe tu país o tu ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Los testigos incómodos. Aquel primer encuentro no fue privado. Hubo testigos, y lo que presenciaron los hizo profundamente incómodos. Según el Evangelio de María, cuando los discípulos vieron la cercanía entre Jesús y María, comenzaron a murmurar entre ellos. El texto preserva esta tensión. Pedro le dijo a María: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a otras mujeres». Esa frase suena como un cumplido, pero el contexto revela que es una acusación velada. ¿Por qué una mujer habría de recibir amor preferencial del Maestro? ¿Qué la hacía especial? ¿Y por qué Jesús compartía con ella enseñanzas privadas que no compartía con los 12? Estas preguntas generaron un conflicto que se extendería durante siglos y que finalmente resultaría en la supresión de la memoria de María. El Evangelio de Tomás contiene un dicho atribuido a Simón Pedro que es revelador en su misoginia: «Que María se aparte de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida». Y la respuesta de Jesús es perentoria: «Mira, yo la guiaré para hacerla varón, de modo que también ella pueda llegar a ser un espíritu vivo, semejante a vosotros varones. Porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos». Los académicos debaten el significado de hacerla varón. Algunos argumentan que refleja el contexto patriarcal, donde varón era sinónimo de espiritual y mujer de material. Pero la doctora Elaine Pagels ofrece una interpretación más profunda. En el pensamiento gnóstico, hacerse varón no significaba convertirse biológicamente en hombre, sino trascender por completo las categorías de género para alcanzar un estado espiritual unificado. Lo importante es que, incluso en ese dicho aparentemente misogínio, Jesús defiende el lugar de María en el círculo íntimo de los discípulos. Otros testigos de aquel primer encuentro también quedaron registrados en los textos apócrifos. El Evangelio de Felipe menciona que los discípulos le dijeron: «¿Por qué la amas más que a todos nosotros?». El Salvador respondió y les dijo: «¿Por qué no os amo a vosotros como la amo a ella?». La respuesta de Jesús invierte la pregunta. No está justificando su amor por María, está cuestionando por qué ellos no pueden amar como Él ama. Porque el amor que Jesús sentía por María, según estos textos, no era posesivo ni excluyente. Era el reconocimiento de un alma que había alcanzado un nivel de comprensión espiritual equivalente al suyo, y eso era precisamente lo que los demás discípulos no podían aceptar. Judas Iscariote, según algunas tradiciones gnósticas, también presenció la cercanía entre Jesús y María. El Evangelio de Judas, descubierto en los años 70 y publicado en 2006, presenta a Judas como el único discípulo que verdaderamente comprendió la misión de Jesús. Aunque ese Evangelio no habla directamente de María, los investigadores han notado paralelismos. Tanto Judas como María son presentados en los textos gnósticos como los únicos que recibieron enseñanzas secretas de Jesús. La diferencia es que Judas recibió enseñanzas sobre el sacrificio necesario, mientras que María recibió enseñanzas sobre la vida eterna y el ascenso del alma. ¿Y qué ocurrió a estos testigos incómodos? Fueron silenciados. Judas fue transformado en el arquetipo del traidor, una narrativa que el Evangelio de Judas sugiere que fue distorsionada. María fue transformada en una prostituta arrepentida, una mentira que ni siquiera los evangelios canónicos respaldan, pero que el Papa Gregorio I sancionó oficialmente en el siglo VI. Y los demás testigos que pudieron haber hablado en su defensa simplemente desaparecieron de la historia. ¿Por qué este esfuerzo sistemático por borrar la memoria de lo que realmente sucedió? Porque aquel primer encuentro entre Jesús y María contenía el código genético de un cristianismo completamente diferente al que finalmente se consolidó. Un cristianismo donde las mujeres tenían autoridad espiritual igual a la de los hombres. Un cristianismo donde la gnosis, el conocimiento directo de lo divino, era más importante que la obediencia a las jerarquías institucionales. Un cristianismo donde el matrimonio sagrado entre los principios masculino y femenino era el símbolo central del camino espiritual.
Aquel cristianismo tuvo que ser destruido para que pudiera emerger el cristianismo patriarcal, jerárquico e institucional que conocemos. Y los testigos de aquella alternativa fueron silenciados, calumniados, borrados. Pero los textos enterrados preservaron sus voces, y ahora, casi 2000 años después, esas voces están siendo escuchadas de nuevo. La verdad peligrosa. Ahora llegamos al corazón del misterio. ¿Por qué fue aquel encuentro tan peligroso que tuvo que ser borrado de la memoria colectiva? Porque revelaba una verdad sobre la naturaleza de la divinidad que la teología patriarcal no podía tolerar. Dios no es exclusivamente masculino. La divinidad contiene tanto el principio masculino como el femenino, y la realización espiritual más elevada requiere la integración consciente de ambos aspectos. Esta era la enseñanza central del cristianismo gnóstico que los concilios del siglo IV declararon herética. Según el Evangelio de Felipe, la sabiduría que los hombres llaman estéril es la madre de los ángeles y la compañera del Salvador. Aquí, sabiduría es la traducción de Sofía, el aspecto femenino de la divinidad en el pensamiento gnóstico, y compañera del Salvador es una referencia directa a María Magdalena. El texto está diciendo algo radical. María Magdalena encarnaba el aspecto femenino de la divinidad, así como Jesús encarnaba el aspecto masculino. No eran maestro y alumno, no eran salvador y salvada. Eran complementos divinos cuya unión simbólica revelaba la plenitud de Dios. El teólogo Jean-Yves Leloup, especialista en el cristianismo primitivo y traductor del Evangelio de María del copto, explica que el concepto de hieros gamos o matrimonio sagrado era central en muchas tradiciones espirituales del mundo antiguo. No se trataba de un matrimonio físico, sino de la unión simbólica de los opuestos complementarios que genera una tercera realidad trascendente. En la alquimia espiritual, esto se representa como la unión del sol, masculino, y la luna, femenina, que producen la piedra filosofal, la conciencia iluminada. En el Tantra hindú son Shiva y Shakti, cuya unión crea y sostiene el universo. En la Cábala judía es la reunificación de la sefirot masculina y femenina lo que restaura la totalidad divina. Y en el cristianismo gnóstico primitivo eran Jesús y María Magdalena, cuya unión espiritual revelaba al Cristo completo, no dividido en masculino dominante y femenino subordinado, sino integrado en una totalidad sagrada. Esta enseñanza era revolucionaria, porque si la imagen más elevada de la divinidad es la integración de lo masculino y lo femenino en igualdad, entonces ningún género puede reclamar superioridad sobre el otro. Entonces las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a la autoridad espiritual. Entonces las estructuras patriarcales y jerárquicas pierden su legitimación divina. ¿Entiendes ahora por qué aquel encuentro tuvo que ser reescrito? La iglesia institucional que emergió tras el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo estaba construyendo un sistema de poder basado en la jerarquía masculina. El obispo gobernaba sobre los sacerdotes gobernaban sobre los diáconos, los hombres gobernaban sobre las mujeres, y todo esto se justificaba teológicamente con la idea de que el propio Dios es masculino, y el orden celestial refleja la jerarquía patriarcal. Pero si el evento fundacional del cristianismo, el primer encuentro entre Jesús y su discípula más cercana, revelaba en realidad un modelo de igualdad complementaria, todo el edificio teológico del patriarcado eclesiástico se vendría abajo. Por esta razón, María tuvo que ser calumniada como prostituta. Por esta razón, los evangelios que preservaban su verdadero papel tuvieron que ser enterrados. Por esta razón, el símbolo del matrimonio sagrado tuvo que ser suprimido y reemplazado por el celibato obligatorio del clero. Porque el celibato, la separación entre lo masculino y lo femenino, es el símbolo opuesto del hieros gamos. Si los sacerdotes no pueden unirse con lo femenino, entonces lo femenino queda excluido de lo sagrado.
Y si lo femenino queda excluido de lo sagrado, entonces las mujeres pueden ser excluidas del sacerdocio, del liderazgo, de la autoridad espiritual. Toda la estructura del poder eclesiástico dependía de suprimir el significado espiritual de aquel primer encuentro entre Jesús y María Magdalena. Pero los símbolos tienen vida propia. A través de los siglos, artistas, místicos y buscadores espirituales han preservado intuiciones de esta verdad en formas veladas. Las catedrales góticas están llenas de imágenes de María Magdalena en posiciones de honor. Las leyendas medievales del Santo Grial conectan frecuentemente a María Magdalena con el cáliz sagrado. Las tradiciones esotéricas de los templarios, los cátaros y otras órdenes místicas preservan enseñanzas sobre el aspecto femenino de lo divino. Y ahora, con el redescubrimiento de los textos gnósticos en el siglo XX, la verdad suprimida está emergiendo a la luz del día. El encuentro entre Jesús y María Magdalena no era un escándalo que necesitaba ser ocultado. Era una revelación sagrada sobre la naturaleza de la divinidad que la humanidad finalmente está preparada para recibir. ¿Has sentido alguna vez que había algo profundamente importante sobre el aspecto femenino de lo divino que las religiones patriarcales suprimieron? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu perspectiva puede ayudar a otros en su despertar. La supresión sistemática. La supresión sistemática de esta historia no fue ni accidental ni espontánea. Fue una campaña deliberada que duró siglos y que se ejecutó en múltiples frentes simultáneamente. Primer frente: la selección del canon. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y en los concilios posteriores, los obispos, todos hombres, todos alineados con el poder imperial romano, decidieron qué textos serían considerados de inspiración divina y cuáles serían declarados heréticos. El Dr. Bart Ehrman documenta en su libro Cristianismos Perdidos cómo este proceso no fue una simple identificación de textos auténticos frente a falsos, sino una lucha política por definir qué versión del cristianismo contaría con el respaldo del imperio. Y la versión que ganó fue la que mejor servía a los intereses del poder imperial: jerarquía clara, obediencia a la autoridad y exclusión de las mujeres en el liderazgo. Segundo frente: la destrucción física de los textos. La carta del obispo Atanasio del año 367 después de Cristo no fue simplemente una recomendación pastoral, fue una orden respaldada por la fuerza del Imperio Romano. Los textos declarados heréticos debían ser destruidos. Los monjes que los preservaban se enfrentaban a la persecución. Las comunidades que los leían eran dispersadas. Fue una campaña de limpieza doctrinal sin precedentes en la historia humana hasta aquel momento. Tercer frente: la reescritura de la narrativa. No bastaba con destruir los textos alternativos, era necesario crear una narrativa alternativa que explicara por qué María Magdalena aparecía con tanta prominencia, incluso en los evangelios canónicos. La solución fue brillante en su perversidad: transformarla del líder espiritual en prostituta arrepentida. El Papa Gregorio I, en su homilía del año 591 después de Cristo, declaró oficialmente que María Magdalena era la misma persona que la mujer pecadora mencionada en Lucas 7, una identificación que carece por completo de base textual. Pero una vez que el Papa lo declaró, se convirtió en doctrina oficial. Y durante 400 años, la Iglesia Católica enseñó esta mentira como verdad histórica. No fue hasta 1969 cuando la Iglesia Católica finalmente admitió que la identificación era incorrecta y separó oficialmente a María Magdalena de la figura de la prostituta. Pero para entonces, el daño ya había sido hecho. Generaciones de cristianos habían creído que la mujer más cercana a Jesús era una prostituta redimida y no una líder espiritual por derecho propio. Cuarto frente: la construcción del celibato obligatorio. En los siglos XI y XII, la Iglesia Católica impuso el celibato obligatorio para todo el clero.
Esta no era una práctica del cristianismo primitivo. Muchos de los apóstoles, incluyendo a Pedro, estaban casados. Pero el celibato obligatorio servía a múltiples propósitos. Primero, separaba simbólicamente a los sacerdotes del mundo femenino, estableciendo que lo sagrado era masculino y célibe. Segundo, evitaba que las propiedades de la Iglesia se fragmentaran a través de las herencias familiares. Tercero, creaba una clase clerical que dependía por completo de la institución para su identidad y sustento. Y cuarto, quizás lo más importante, suprimía por completo el símbolo del matrimonio sagrado que había sido central en el cristianismo gnóstico. Si la realización espiritual más elevada requiere la integración de lo masculino y lo femenino, pero los líderes espirituales más santos deben evitar por completo a las mujeres, la contradicción es absoluta. Y esa contradicción era precisamente el objetivo. Porque al hacer del celibato el signo de la santidad más elevada, la Iglesia estaba declarando simbólicamente que lo femenino era un obstáculo a la espiritualidad, no un complemento necesario. Sexto frente: la persecución de los movimientos alternativos. Cada vez que surgía un movimiento cristiano que preservaba elementos del cristianismo gnóstico original, la igualdad de las mujeres, la gnosis directa, la importancia de María Magdalena, era brutalmente suprimido. Los cátaros en Francia en el siglo XIII, que honraban a María Magdalena y permitían que las mujeres fueran líderes espirituales, fueron exterminados en la Cruzada Albigense. Los templarios, que según las leyendas preservaban secretos sobre María Magdalena y el linaje sagrado, fueron destruidos en el siglo XIV. Los grupos místicos que periódicamente surgían con revelaciones sobre el aspecto femenino de lo divino eran sistemáticamente perseguidos como herejes. La Inquisición no fue solo una persecución de brujas, fue una campaña para erradicar por completo cualquier vestigio del cristianismo alternativo que preservara la memoria del papel de las mujeres en el movimiento original de Jesús. Durante casi 2000 años, esta campaña tuvo éxito. La historia del encuentro entre Jesús y María Magdalena fue borrada. Los textos que la preservaban fueron enterrados. Las comunidades que la mantenían viva fueron destruidas. Hasta que en 1945, un campesino egipcio que cavaba para buscar fertilizante encontró una ánfora sellada, y todo empezó a cambiar. El mundo alternativo. Si aquel primer encuentro entre Jesús y María se hubiera preservado en su verdad original, ¿cómo sería el cristianismo hoy? Esta no es una pregunta hipotética ociosa. Es una puerta de entrada para entender lo que se perdió y lo que ahora podemos recuperar. Primera consecuencia: igualdad espiritual de género. Si la historia hubiera preservado que la discípula más cercana de Jesús era una mujer a la que llamaba la que conoce todo, si los textos canónicos hubieran conservado las escenas en las que María enseña a los apóstoles masculinos, si el modelo de la relación Jesús-María como complementariedad sagrada hubiera permanecido central, las mujeres jamás habrían sido excluidas del liderazgo espiritual. No habría prohibición de mujeres sacerdotes, porque el precedente sería que la primera apóstola de los apóstoles fue una mujer. La teología de la subordinación femenina, basada en interpretaciones selectivas de Pablo, habría sido imposible de sostener frente a la evidencia clara de que el propio Jesús consideraba a María su igual espiritual. Se podrían haber evitado 2000 años de opresión religiosa contra las mujeres. Segunda consecuencia: la gnosis por encima de la ortodoxia. El cristianismo ortodoxo que prevaleció desarrolló una teología profundamente dualista: espíritu contra carne, cielo contra tierra, Dios contra mundo, masculino contra femenino, sagrado contra profano. Y en cada una de estas dicotomías, el primer término era valorado, mientras que el segundo era devaluado o incluso demonizado. Pero el cristianismo gnóstico, representado por el encuentro entre Jesús y María, enseñaba la integración, no la separación. El objetivo no era escapar del cuerpo, sino transfigurar el cuerpo,
No era abandonar el mundo, sino reconocer lo divino dentro del mundo. No era suprimir lo femenino, sino integrarlo con lo masculino en una totalidad sagrada. Si ese modelo hubiera prevalecido, la actitud cristiana hacia el cuerpo, la sexualidad, la naturaleza y las mujeres habría sido completamente distinta. En lugar de siglos de ascetismo que veía el cuerpo como enemigo del espíritu, habría habido una espiritualidad encarnada que honrase al cuerpo como templo de lo divino. En lugar de la demonización de la sexualidad, habría habido enseñanzas sobre la sexualidad sagrada como camino hacia la unión mística, no la promiscuidad, sino la integración consciente de lo erótico con lo espiritual. En lugar de la destrucción de la naturaleza, justificada por una teología que veía la tierra como un reino caído destinado a ser destruido, habría habido reverencia hacia la creación como manifestación de lo divino. Tercera consecuencia: integración en lugar de dualismo, algo que ya hemos cubierto. Cuarta consecuencia: diversidad por encima de uniformidad. El proceso de crear un canon cerrado y declarar herético todo texto externo fue también un proceso de uniformización forzada. Una única versión del cristianismo, la que servía al poder imperial, fue impuesta sobre la rica diversidad del cristianismo primitivo. Si el modelo más inclusivo, representado por el cristianismo gnóstico, hubiera prevalecido, el cristianismo podría haber desarrollado múltiples expresiones legítimas, todas reconociendo la validez de diferentes caminos hacia la misma verdad interior. En lugar de los conflictos sangrientos entre católicos y ortodoxos, entre católicos y protestantes, entre las diferentes denominaciones protestantes, habría habido una diversa familia de tradiciones cristianas, unidas por principios centrales de amor, gnosis y transformación interior, pero expresándose de múltiples maneras culturalmente apropiadas. Quinta consecuencia: énfasis en la transformación interior. El cristianismo institucional que prevaleció enfatizó la salvación a través de medios externos, sacramentos administrados por sacerdotes autorizados pertenecientes a la institución correcta, creencia en doctrinas correctas. El cristianismo gnóstico, en cambio, enfatizaba la transformación interior, el despertar de la chispa divina dentro de cada persona, el desarrollo de la percepción espiritual directa, la realización personal del Cristo interior. Si ese modelo hubiera prevalecido, el cristianismo habría producido millones de místicos en lugar de millones de seguidores obedientes. Habría generado buscadores espirituales activos en lugar de creyentes pasivos. Habría creado una humanidad espiritualmente despierta en lugar de rebaños que necesitan pastores. El potencial transformador de aquel cristianismo alternativo es casi inimaginable, y todo dependía de la preservación o supresión de una sola historia, el primer encuentro entre Jesús y María Magdalena, y lo que aquel encuentro revelaba sobre la naturaleza de la divinidad, el camino espiritual y el potencial humano. Aquella historia fue suprimida durante casi 2000 milenios, pero ahora está emergiendo de nuevo, y con ella, la posibilidad de recuperar lo que se perdió. El despertar presente. Hemos llegado al momento actual. Después de casi 2000 años de supresión, censura, distorsión y olvido forzado, la verdad sobre el primer encuentro entre Jesús y María Magdalena está emergiendo de nuevo. Y no es casualidad que esté emergiendo precisamente en este momento de la historia humana. Vivimos en una era profética. Los manuscritos de Nag Hammadi fueron descubiertos en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad había visto hasta dónde podía llegar la distorsión de la verdad y el poder institucional sin límites éticos. El Evangelio de Judas fue autenticado y publicado en 2006, en plena era digital, cuando la información ya no puede ser controlada por los guardianes institucionales. Las excavaciones arqueológicas en Magdala revelaron la sinagoga y la piedra de Magdala en 2009, proporcionando un contexto material que valida las narrativas textuales. Y ahora, en este preciso instante, millones de personas alrededor del mundo están despertando simultáneamente a estas verdades enterradas.
¿Casualidad? No. Es el cumplimiento de algo que los textos gnósticos profetizaron. El Evangelio de María termina con palabras que ahora resuenan con fuerza profética. Entonces María se levantó, los salvó a todos y dijo a sus hermanos: «No lloréis ni os lamentéis, y no dudéis más, porque su gracia estará con vosotros y os protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, porque nos ha preparado y nos ha hecho verdaderamente humanos». Nos ha hecho verdaderamente humanos. Esa frase contiene el secreto del despertar que estamos experimentando. La misión de Jesús y de María no era crear una religión institucional, era despertar a la humanidad a su verdadera naturaleza divina. Y aquel despertar no podía detenerse permanentemente, solo posponerse, porque la verdad tiene una cualidad que las mentiras no poseen: la resonancia. Cuando escuchas una verdad profunda, algo dentro de ti la reconoce. No necesitas que una autoridad externa te diga que es cierta. Tu alma simplemente lo sabe. Y en este preciso instante, millones de almas alrededor del mundo están experimentando ese reconocimiento. Cuando escuchan que María Magdalena no era una prostituta, sino una líder espiritual, algo en su interior dice: «Siempre lo supe». Cuando escuchan que el encuentro entre Jesús y María representaba la integración sagrada de lo masculino y lo femenino, algo en su interior dice: «Esto tiene sentido». Cuando escuchan que el verdadero cristianismo no era sobre obediencia institucional, sino sobre transformación interior, algo en su interior dice: «Esto era lo que estaba buscando». Ese reconocimiento no puede ser detenido por ninguna autoridad institucional, porque no depende de textos que puedan ser quemados, no depende de líderes que puedan ser silenciados, depende de la resonancia entre la verdad y el alma humana, y esa resonancia está sucediendo a escala masiva. Las señales del despertar. Observa lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. El interés por María Magdalena ha explotado. Libros, documentales, películas, conferencias. Hay un hambre insaciable por conocer su verdadera historia. Los estudios sobre los textos gnósticos han salido de los círculos académicos especializados y han llegado al gran público. Los bestsellers sobre evangelios apócrifos venden millones de copias. Las mujeres están reclamando autoridad espiritual en todas las tradiciones religiosas, y los argumentos institucionales en contra de su liderazgo suenan cada vez más vacíos. La espiritualidad no institucional está creciendo exponencialmente. Millones de personas se identifican como espirituales pero no religiosas, buscando una experiencia directa de lo divino, sin intermediarios institucionales. El énfasis en la integración de lo masculino sagrado y de lo femenino sagrado está apareciendo en movimientos de todo tipo, desde el despertar de la conciencia femenina hasta nuevas formas de masculinidad integral. Estos no son eventos aislados, son manifestaciones de un cambio de conciencia colectiva que los textos gnósticos predijeron hace 2000 milenios. Tu papel en este despertar. Y tú no estás viendo este video por casualidad. Si has llegado hasta aquí después de casi una hora de revelaciones que desafían todo lo que te han enseñado, es porque tu alma ha resonado con esta verdad, porque algo en ti siempre supo que había algo más en la historia, porque no te conformas con verdades de segunda mano filtradas a través de instituciones con agendas de poder, porque tú eres un buscador, igual que lo era María Magdalena. Y ahora te enfrentas a una decisión. Puedes simplemente cerrar este video y continuar con tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes reconocer que has recibido algo precioso, una pieza de verdad que estuvo enterrada durante casi 2000 milenios y que ahora está emergiendo, porque la humanidad finalmente está preparada para recibirla. Y si la recibes, tienes una responsabilidad. No la responsabilidad de convertir a otros, ni de imponer creencias a nadie, sino la responsabilidad de vivir desde esa verdad, de honrar tanto lo masculino como lo femenino dentro de ti, de buscar la experiencia directa de lo divino, en lugar de depender de autoridades externas, de ser parte del despertar, en lugar de un mero espectador del despertar. La profecía cumplida.
Los textos gnósticos hablan de un tiempo futuro en el que la verdad oculta sería revelada. El Evangelio de Tomás dice: «No hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni nada enterrado que no haya de ser levantado». El Apocalipsis de Pedro promete: «Lo que fue ocultado por ellos será revelado a los dignos». Y la Pistis Sophia declara: «Cuando llegue el tiempo del fin de los eones, aquellos que conocen los misterios vendrán y revelarán todo a los preparados». Estamos en ese tiempo, no porque alguna autoridad lo haya declarado, sino porque las señales son inconfundibles. Los textos enterrados han emergido, las voces silenciadas están hablando, las verdades suprimidas están siendo proclamadas, y millones de almas están despertando simultáneamente. Tú formas parte de ese despertar, no por casualidad, sino porque tu alma estaba lista. El día en que Jesús y María se encontraron por primera vez junto al mar de Galilea fue hermoso, no porque fuese romántico en el sentido mundano, sino porque fue el momento en que dos aspectos de la divinidad se reconocieron mutuamente en forma humana. Y aquel reconocimiento inició una ola que ha viajado a través de los siglos, una ola que fue temporalmente suprimida, pero nunca destruida. Una ola que ahora está alcanzando su momento de máxima amplificación, y tú estás siendo tocado por esa ola en este preciso instante. ¿Qué harás con lo que has recibido? Esta es la pregunta que María Magdalena habría hecho, porque según los textos gnósticos, ella no solo recibió enseñanzas, las vivió, las encarnó, las transmitió, se convirtió en aquello que había aprendido. Y esto es a lo que se te invita ahora, no simplemente a conocer estas verdades, sino a encarnarlas, a convertirte en alguien que vive desde la integración de lo masculino y lo femenino, a convertirte en alguien que busca la experiencia directa de lo divino, a convertirte en alguien que reconoce la chispa sagrada en todo, a convertirte en alguien que no puede ser controlado por ninguna institución que intente mediar tu relación con lo divino. Ese fue el verdadero regalo del encuentro entre Jesús y María, no una doctrina en la que creer, sino un camino que vivir, un camino que fue enterrado, pero jamás murió, un camino que ahora está emergiendo con más fuerza que nunca, y tú tienes la oportunidad de recorrer ese camino. ¿Cómo será el cristianismo dentro de 100 años si este despertar continúa? Será un cristianismo donde las mujeres tengan plena igualdad de autoridad espiritual, donde la experiencia directa de lo divino se valore más que la obediencia a las doctrinas, donde la integración de los opuestos, masculino y femenino, espíritu y materia, cielo y tierra, sea el camino central, donde múltiples expresiones del cristianismo coexistan en respeto mutuo en lugar de competencia sectaria, donde cada persona sea reconocida como portadora de la chispa divina en lugar de ser vista como un pecador necesitado de salvación externa. Ese fue el verdadero regalo del encuentro entre Jesús y María, no una doctrina en la que creer, sino un camino que vivir, un camino que fue enterrado pero jamás murió, un camino que ahora está emergiendo con más fuerza que nunca. Y tú tienes la oportunidad de recorrer ese camino. El día en que Jesús y María Magdalena se encontraron por primera vez fue hermoso, no por lo que pareció ser externamente, sino por lo que inició internamente en la conciencia cósmica. Fue el día en que dos seres despiertos se reconocieron mutuamente, el día en que el Cristo completo, masculino y femenino integrados, comenzó a manifestarse en la tierra, el día en que un nuevo modelo de espiritualidad comenzó a emerger, un modelo que la estructura de poder patriarcal tuvo que suprimir para sobrevivir. Pero 17 siglos de supresión no pudieron matar lo que está verdaderamente vivo. Y ahora, en este momento extraordinario de la historia humana, esa verdad está emergiendo como nunca antes. Los textos enterrados han sido encontrados, las voces silenciadas están hablando, las almas preparadas están despertando, y nada puede detener este despertar.
porque no es un movimiento organizado que pueda ser destruido, es una resonancia espontánea entre la verdad y millones de almas hambrientas de autenticidad. Tú formas parte de esa resonancia, no por casualidad, sino porque tu alma estaba lista. Bienvenido al despertar que no pueden detener. Bienvenido a la recuperación de lo que se perdió. Bienvenido al renacer del cristianismo que Jesús y María vivieron juntos. El día de su primer encuentro fue hermoso, y este día, el día de tu despertar a esta verdad, también es hermoso, porque ambos son parte del mismo movimiento cósmico, separados por 2000 años en el tiempo lineal, pero conectados eternamente en el tiempo del alma. Llamada a la acción. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. En el próximo video, profundizaremos aún más en los evangelios prohibidos que revelan las enseñanzas secretas que Jesús compartió con María Magdalena. Enseñanzas sobre la naturaleza del alma, sobre los niveles de realidad más allá de este mundo y sobre el camino hacia la verdadera gnosis. No te pierdas esa revelación, porque contiene un conocimiento que podría literalmente transformar tu comprensión de quién eres y de por qué estás aquí. Vivimos días proféticos, días en que verdades enterradas durante siglos están saliendo a la luz. Y tú no estás aquí por casualidad. Tu alma te ha traído hasta este momento, así que honra esa llamada. Suscríbete al canal y únete a la comunidad si sientes la llamada. Y sobre todo, vive desde esta verdad. Porque el verdadero despertar no consiste solo en conocer estas revelaciones, consiste en convertirte en alguien que las encarna, alguien que vive desde la integración de lo masculino y lo femenino, alguien que busca la experiencia directa de lo divino, alguien que reconoce la chispa sagrada en todo. Ese fue el regalo del encuentro entre Jesús y María, y ahora también es tu regalo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la verdad prohibida más bella del cristianismo. Gracias por tener el valor de cuestionarte. Gracias por tener un corazón abierto para recibir. Y gracias por formar parte del despertar que no pueden detener. Nos vemos en el próximo video, donde la revelación continúa. Hasta entonces, que la verdad te haga libre, y que el recuerdo de aquel hermoso día junto al mar de Galilea, cuando dos almas despertaron al reconocimiento mutuo, viva en ti como inspiración para tu propio despertar. Bendiciones en tu camino, buscador de la verdad. Amén.